La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Adrián López es director del periódico Noroeste de Sinaloa. Adrián, es un gusto saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días, Juan. Un gusto saludarte. Saludos a todos allá en la laguna, en Torreón. Y bueno, hay tres temas que queremos abordar contigo. En primer término, pues lo que da pie a la pregunta de hoy, tu opinión sobre los resultados en Colima, también conocer tu opinión sobre la detención de Humberto Moreira en Madrid, e igualmente que nos comentes sobre la situación en Sinaloa después de la detención del Chapo Guzmán. Si te parece bien, empecemos por el triunfo del PRI en Colima. ¿Qué opinas al respecto, Adrián? Bueno, muy interesante cómo en el proceso, digamos, de la reposición de la elección, que habría que decir todo un precedente jurídico en la cancelación de una elección a gobernador en un estado, si quieres pequeño, si quieres no de los grandes botines electorales del país, pero al final la reposición de una elección por actos anticipados de campaña, y creo que ese es el gran precedente. El PRI gana ahora con prácticamente, hasta donde vi la última información ayer, con prácticamente 4 puntos, 3.5 puntos, y creo que vale la reflexión en el sentido de, parecía que el gran ganador había sido el PAN después de la reposición de la elección, y de pronto en el proceso de una elección a otra, pierde 4 puntos del electorado. Yo leí una nota ayer de Reforma donde hablaba de violaciones al Código de Procedimientos Electorales, de acarreos, etcétera. Entonces la pregunta que yo me hago es si el proceso de la reposición de la elección llevó a una elección más sucia y a una campaña más sucia. Acá hay que recordar que hubo unas filtraciones allí de audio donde se le acusaba a José Luis Preciado casi de trata de personas. Y más allá de si la acusación es cierta o no, creo que vale pensar en la utilidad, digamos, de estas campañas de contraste, como le llaman los expertos, para que el electorado pueda decidir a quién quiere o a quién no quiere en función de sus capacidades o de sus virtudes incluso personales o éticas. Entonces yo me quedo con esas dos cosas, una con el gran precedente jurídico que fue la reposición de la elección, y la otra con si en este proceso de volver a tener una elección y volver a tener una campaña más allá del costo electoral, el electorado puede, los votantes pueden tener más información de sus candidatos y entonces decidir mejor. El PAN estaba convencido que con el escándalo de Humberto Moreira y su aprehensión en España, su candidato a la gobernatura se levantaría con el triunfo electoral. Sin embargo, todo parece indicar que no fue suficiente, Adrián. Yo creo que está muy lejos esta conexión entre un expresidente del PRI, si quieres, han alejado ya en sus reflectores después de prácticamente 3 años. Que quisiera la gente una conexión con el candidato Peralta en Colima. Yo creo que otra vez se refrenda algo que un experto en este tema, de una politólogo, Peter Mayer, dice: la cada vez más creciente brecha o distancia entre lo que los electores quieren y lo que la democracia, digamos, funcionalmente electoral les brinda, lo que lleva a una conclusión, dice Peter, a que la gente empiece a votar por los candidatos. Seguramente algo que no les gusta es precisamente pasado tan complicado de José Luis Preciado, y creo que se lo castigan, no más allá del caso Moreira. Ahora, y concretamente en el caso de la aprehensión de Humberto Moreira en España, ¿cuál es el panorama que tú observas? Te lo pregunto porque hoy Templo Mayor ve 2 panoramas: la posibilidad
de que pudiera demostrar la procedencia legal de los cerca de 3.5 millones de pesos que transfirió a cuentas españolas y que pudiera salir libre esta semana, por un lado, pero por el otro, la otra posibilidad de que se le vincule formalmente con el lavado de 3,000 millones de pesos que investigan las autoridades tejanas y que, bueno, pues se le complique la situación para el tricolor en caso de que derive en saber si parte del dinero que dice la columna le desfalcó Moreira a Coahuila se utilizó para financiar las campañas tricolores, incluyendo la presidencial. ¿Qué opinión te merece? De entrada, en primer lado, creo que el gran acontecimiento que significa la detención del expresidente del PRI, que lo decía ayer muy bien Jorge Castañeda en su columna, es el primer presidente del PRI, no es un presidente del PRI tan vinculado con un presidente de la República actual. Hay que recordar que Moreira llegó a la presidencia precisamente para ser candidato a Peña Nieto. Entonces no es un personaje menor. Que luego hubo que mandarlo a España por escándalos de endeudamiento en Coahuila, eso es otra cosa, ¿no? Era tan incómodo que había que tenerlo, digamos, lejanamente cerca. Y por el otro lado, creo que entender de dónde viene esta acusación. Dices bien, la acusación es por 200,000 euros. Sin embargo, lo que no se sabe es de dónde viene la acusación. Si es una iniciativa completa y directa de la justicia española por esos traspasos de 200,000 euros, lo cual es un tanto menor y que Moreira quiso acreditar diciendo que habían salido para su manutención de estudios allá y que salían curiosamente de dos empresas que se dedican a la publicidad en Coahuila. Otra pregunta que quería hacer, porque tiene dos empresas de publicidad un expresidente del PRI. Y o la acusación viene de alguna iniciativa del gobierno estadounidense en cooperación con el gobierno español. Raimundo Riva Palacio decía en su columna de ayer sobre la mala leche española cuando usa este hashtag de misión cumplida un poco en esta sorna o sarcasmo de la detención de Chapo Guzmán para decir que tuvimos a Moreira y desliza por ahí la posibilidad de que lo que hubo más allá de la formalidad de la justicia española pues fue una especie de mala broma o de humor negro de parte de la justicia americana a través del comisionado español. Pero otra vez, lo que estamos viendo es el castigo de corrupción, más allá de si lo liberan con una fianza menor o alcanza 5 o 6 años de prisión, estamos viendo un castigo de corrupción desde afuera a un delito mexicano. Lo que parece increíble es que la justicia española tenga más elementos con solo 2 años que lleva Moreira en Barcelona, que tenga más elementos la justicia española que la justicia mexicana. Y lo decía también muy bien ayer Jorge. Tanto en el caso de Walmart, en el caso HCBC, en los temas de Tlatlaya, Ayotzinapa, incluso con el tema del Chapo Guzmán, parece que necesitamos siempre que sean los medios o la justicia extranjera la que venga y nos dicte la lección. De verdad no había elementos en México, en Coahuila, para juzgar a Moreira. Yo creo que evidentemente los hay, lo que no hay es voluntad política. Estaríamos hablando entonces de un caso de justicia selectiva en nuestro país, lo decía New York Times en relación a la detención del Chapo. ¿Cómo es posible que agarren al delincuente más buscado del mundo y no sean capaces de agarrar a los responsables de los 43 de Ayotzinapa? Manuel Futier, dice que en México la justicia más que selectiva se aplica con un solo criterio. Solamente vemos políticos o delincuentes de cuello blanco o incluso capos de este tamaño en la cárcel, no por un tema de justicia, sino por un tema de venganza casi política. Yo creo que el tema del Chapo es que, digamos, se pasó de la raya en su respeto por el gobierno federal. Al final lo que vimos fue una cacería casi personalizada después de la prensa, de la fuga, lo cual te dice que las instituciones tienen capacidad de ejecutar este tipo de acciones cuando quieren. El caso, creo, de Moreira te dice que los elementos están allí, lo que no hay es la voluntad. Incluso lo decía el Economist también muy bien en su edición del jueves pasado. Que
qué bueno que Peña Nieto agarra el chapo. Ya tendrá una preocupación menos para ahora sí empezar a castigar la corrupción y la impunidad, sobre todo política, que hay en este país. Otra vez, el gran pendiente de esta presidencia no es su ánimo reformista, sino su verdadera voluntad para combatir la corrupción, la narcopolítica, la impunidad, el tráfico de influencias, el conflicto de interés. Algo que se ve muy complicado cuando precisamente el encargado de poner esa voluntad está profundamente cuestionado en su credibilidad por un conflicto de interés como el tema de la Casa Blanca. Veo muy difícil que Peña Nieto se levante de ahí, veo muy difícil que se anime a ejecutar ese tipo de acciones, sobre todo cuando tienen que ver con su grupo político más cercano, como es el caso de Morena. Adrián, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Gracias por estar con nosotros. Mira, déjame preguntarte algo, un tema en el que nosotros hemos insistido mucho que tiene que ver con la transparencia, y voy a regresar a lo que significó la detención de Humberto Moreira, pero lo voy a vincular con las deudas de los estados, y es que cada vez es más escandalosa la manera en que los gobernadores se endeudan, porque hay una relación muy estrecha con la anuencia de las legislaciones locales que casi siempre fungen a modo de lo que el gobernador o lo que la política del Estado en ese momento demanda según la interpretación de quien ostenta el poder. ¿Cómo hacer para que esto es un tema pues harto debatido, pero finalmente no hemos podido encontrarle el punto fino? ¿Cómo hacer para que verdaderamente exista una transparencia? Nosotros acá en Coahuila, por ejemplo, tenemos clasificados como no accesibles muchos de los datos de la megadeuda, porque además está implícita la seguridad del Estado. ¿Cómo hacer para que la transparencia realmente sea una realidad y los legisladores locales no funcionen al parecer del gobernador, sino a lo que necesita el Estado? Yo creo que es un tema de todos los estados. Evidentemente Coahuila es el caso más emblemático porque, digamos, Moreira fue uno de los primeros en dar pasos adelantados en ese sentido, y todos sabemos de la megadeuda de Coahuila. Pero Sinaloa, por ejemplo, no escapa mucha situación. Sinaloa, el actual gobernador Maloba, recibe un estado con una deuda muy sana, muy controlada, y prácticamente ya la ha triplicado en este sexenio. Si bien no está todavía dentro de los cánones alarmantes financieros, lo interesante es precisamente lo que señalas, la discrecionalidad y el arbitrio que tienen para implementar esta deuda, sabiendo que no tiene ningún contrapeso en la legislación local por un lado, y luego en la figura del Congreso precisamente como una institución que está para fiscalizar y exigir cuentas al Ejecutivo. Algo que nos ha funcionado acá en Sinaloa para presionar en ese sentido, sobre todo con un préstamo que pidió el gobierno del Estado por 2.600 millones de pesos para 3 años, y fue tan complicado pasarlo, no por el Congreso, sino por la opinión pública. Una gran oposición, hubo un montón de organizaciones de la sociedad civil que se plantaron en el Congreso a decir, no sabemos para qué es el dinero, los proyectos los presentaron a posteriori, no tenían claro incluso cuáles eran los proyectos técnicos de cada una de las obras que debían estar allí, y el argumento del gobernador era que eran para reactivar la economía después de unas heladas. Luego todos vimos que toda la inversión era inversiones en parques temáticos, incluso hasta reencarpetamiento de carreteras, lo cual no tenía nada que ver con reactivar la economía, ¿no? Entonces, yo creo que el gran quick está precisamente donde tú lo señalas, es en la transparencia, que es en que sepamos para qué es el dinero y por qué quieren ese dinero. La ciudadanía termina por entender, si bien no lo tiene precisamente nítido, sí termina por entender cuando es necesario ese tipo de cosas. También creo que lo leí ayer, una nota en Reforma de INCO, señala precisamente la necesidad de avanzar en que las legislaciones sean menos laxas, pero todo parte de que podamos saber para qué es el dinero y qué se quiere hacer con él y cómo se va a ejecutar, digamos, la ruta del dinero, pues. Yo creo que en la medida en que el Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Transparencia van cobrando vigor y van haciendo que los ciudadanos tengamos más herramientas formales para pedir información, lo que nos toca a la ciudadanía es usar esas herramientas y pedir la mayor cantidad de información posible. Evidentemente te la van a clasificar, evidentemente te la van a negar. Es entender que no va a ser una concesión, sino una conquista. Y habrá instrumentos para impugnar
el argumento más ocurrido suele ser ese precisamente que tú señalas, que es un asunto de seguridad de Estado, que no te pueden dar la información, pero en la medida en que presionas y se buscan maneras de pedir una información aquí, otra allá, y luego hacer cruces de datos, puedes darte cuenta. Evidentemente no debería de ser así, pero sí creo que es la alternativa que tenemos, y cómo empezamos a usar el sitio estratégico, el tema del amparo, la reforma constitucional al artículo 1 en materia de derechos humanos abrió una gran puerta de oportunidad para el activismo y para la exigencia de los derechos de los ciudadanos, sobre todo el acceso a la información. Creo que vale pensar en usar esas herramientas. Si bien es algo técnico, si bien no es algo sencillo, incluso para los periodistas creo que vale empezar a usar el litigio estratégico más allá de la presión pública. Entonces, el modelo de incidencia que yo propongo es precisamente ese: avanzar en el cabildeo político, no dejar de seguir hablando con los actores políticos, porque es esperante que pueda hacer, seguir ejerciendo presión mediática, pública, a través de redes sociales, que es una gran ventaja en términos de costo y de impacto, y una tercera que es empezar a usar herramientas de litigio estratégico para dejar precedentes jurídicos. Lo que más motiva de la detención de Moreira es el precedente jurídico. Si bien no es aquí en México, sí manda una clara señal de que al menos el cobijo internacional no existe. Nuestra chamba es que el nacional tampoco. Bien, y finalmente, Adrián, conocer tu opinión sobre la situación en Sinaloa después de la reaprehensión del Chapo Guzmán, si hay una recomposición de las fuerzas de la delincuencia organizada y cómo se vive concretamente en Sinaloa esta situación. Bueno, pues me tocas ahí un tema muy sensible, Juan. Precisamente dediqué mi artículo de la semana pasada a cómo se veía la recaptura del Chapo. Y así lo titulé: la recaptura del Chapo vista desde Sinaloa. La recaptura del Chapo se nos ha vuelto una narconovela, se nos ha vuelto un asunto de revista de sociales, ¿no? Cabe decirlo, con esta estrategia de filtraciones para comunicar que ha usado la PGR, que ha usado la Marina, que ha usado la propia presidencia, dándole un dato a Loret de Mola, que es el periodista oficial, digamos, de la presidencia de este tipo de casos, dándole una filtración a Milenio sobre la disfunción eréctil del Chapo Guzmán, dándole otra filtración a algún otro medio. Nos parece muy grave la manera en que la presidencia está usando la estrategia de la filtración para comunicar, violando incluso el debido proceso y los derechos del detenido. Más allá de que el Chapo sea un delincuente connotado, célebre, incluso prófugo, están obligados ellos a respetar un debido proceso. Y por el otro lado, la criminalización de la actriz y productora Kate del Castillo, que estaba en todo su derecho de libertad de expresión, por éticamente cuestionable que pueda hacer eso, de entrevistar al Chapo o de realizar una entrevista. La pregunta que cabe hacernos es si esas conversaciones que nos están dando, donde al parecer vemos una actriz fascinada y un Chapo Guzmán, un capo encantado y hasta en plan de conquistador, si nos están dando toda la información. Kate del Castillo deslizó muy tímidamente que ella contará su versión, hasta donde se está preocupada por su seguridad y porque le finquen algún verdadero delito, concentrada en demostrar que no hubo ningún intercambio de dinero por parte de Sinaloa y ella. Pero yo solamente hago una pregunta: ¿qué posibilidades de seguridad tiene una persona como Kate del Castillo frente al cártel de Sinaloa en términos de una relación, digamos, de realización de una película o de producción de una película? Hay que hacernos esa pregunta. Es una disparidad de poder impresionante. Habría que ver cuál es la versión de Kate si estamos viendo todas las conversaciones. Y por el otro lado, contar cómo se ve de Sinaloa, mientras que afuera esto es una gran novela, el gran botín periodístico, que da nota, que vende tráfico, que genera usuarios, que genera lectura. Recordar que aquí en Sinaloa llevamos 4 generaciones viviendo con este monstruo al lado. Y lo decía el caso de Sinaloa. En Sinaloa puede ser vecino, proveedor, socialité, cliente, policía, gobierno. Y los sinaloenses nos volvemos a quedar otra vez con la gran marca de ser el Estado narco por antonomasia. Lo leí muchísimo en Facebook y en las notas
a sinaloenses se viene diciendo ya dejen de hablar de Chapo, hay otras cosas en Sinaloa, no todos somos narcos, es la verdad. Y entonces en Sinaloa nos volvemos a quedar otra vez con esta marca, nos volvemos a quedar con los muertos, y mientras que las preguntas a nivel nacional e internacional son qué onda con Sean Penn, Kate del Castillo y el Chapo y el celular Rosita, en Sinaloa hacemos cuentas un poco más graves, que es si la violencia se nos va a volver a descomponer, suponiendo que 3 muertos al día son una cosa normal. Si vamos si corremos peligro otra vez en las calles, veremos a los hijos del Chapo tomar el control y desquiciar al cartel. Si otra vez medios y ciudadanos estamos en riesgo por una detención de este sentido. Y la última reflexión, que es todavía más preocupante: al Chapo lo agarran a 4 casas de la casa del secretario del gobierno, a 2 cuadras de la casa de la mamá del gobernador, en Los Mochis. Los Mochis es la capital política del estado de Sinaloa de facto, y allí son prácticamente todos los funcionarios del primer nivel del gobierno de Sinaloa, y me dicen que no sabían que estaban aquí. Sabemos por una filtración también que hay una investigación para 20 policías municipales en la PCR, 20 policías municipales de Ahome, donde están Los Mochis, precisamente por encubrimiento criminal. Entonces la lección que nosotros tenemos y que los sinaloenses sabemos es: estaba acá porque acá estaba más seguro y acá se sentía tranquilo, y se vaya donde hay muchísima vigilancia, en una zona donde suele haber escoltas, policías, seguridad, y de verdad nos piden creer que no sabían que estaban ahí, cuando sabemos que en realidad nunca les avisan de este tipo de operativos a las autoridades locales, precisamente por un tema de corrupción y de infiltración. Entonces, la lección al final para los sinaloenses es que afuera tenemos este estigma y aquí adentro tenemos que lidiar con unas instituciones, unas autoridades y unos gobernantes que están completamente coludidos con el crimen organizado. Esa es la realidad de Sinaloa, no nos gusta. Claro. Nos duele, nos lastima, porque mientras afuera el Chapo vende periódicos y genera nota, nosotros seguimos acumulando 3 muertos al día. Bien, Adrián López, director del periódico Noroeste de Sinaloa, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. Muchas gracias, Juan. Saludos, Marcela. Hasta luego, Adrián. Buenos días.